nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos aplicaciones de las funciones en la cotidianidad. En el mundo actual es fácil poder observar algunos campos en donde la aplicación de las funciones cada vez es más importante, por ejemplo, en los videojuegos. Pero hoy queremos trabajar más que todo la aplicación de las funciones lineales en la cotidianidad. Por ejemplo, en la economía se puede aplicar las funciones lineales para lo que es el cálculo de valores, el cálculo de oferta y demanda y los valores a obtener en unidad de inversión. Por otro lado, en la física podemos observar cómo una función lineal se puede utilizar para representar la velocidad de un objeto, en donde la pendiente de esta es igual a la velocidad del objeto. En el comercio, muy común, podemos observar a las funciones lineales en cuanto al cálculo de costos y precios de productos. Además, se puede calcular el consumo de un servicio, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, entre otros. Pero vamos a ver puntualmente cómo a partir del cálculo de esas funciones lineales podemos dar solución a situaciones problema. Empecemos. En nuestro ejemplo número 1, pues nos plantean una situación muy común cuando nos toca pagar el recibo de la luz. A muy poco nos gusta, pero bueno, es necesario. Entonces nos plantean lo siguiente. Cierta empresa de electricidad tiene como valor por kilowatt gastado 517,43 pesos colombianos, ojo, y un cargo básico mensual de 48.600 pesos por conceptos de aseo, alumbrado público y tasa de seguridad para un domicilio estrato 3. Ojo, tengan en cuenta que esta información es verdadera. A partir de la información dada nos piden calcular la expresión que describe dicha situación, el valor a pagar si el consumo de kilowatts fue de 367 y cuántos kilowatts aproximadamente se consumieron en el mes de enero si se pagó por la factura de la luz un valor de 152.086 pesos. Entonces, vamos a darle solución a estas tres preguntas teniendo en cuenta el enunciado y el uso de las funciones lineales. Recordar que cuando hablamos de funciones lineales, pues también hacemos referencia a las funciones afines. Para darle solución a nuestro primer literal, donde nos preguntan acerca de la expresión que nos permite representar la situación mencionada anteriormente, pues recomiendo siempre que se quiera utilizar una función para representar situaciones, identificar las variables. Siempre vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. En nuestro caso, nuestra variable independiente hace referencia al consumo de kilowatts por mes. Se llama variable independiente porque, bueno, en este caso en particular, los kilowatts durante los meses pueden variar y en el cálculo, ojo, en el cálculo del valor a pagar, pues no dependen de absolutamente nadie, sino de sí mismo, de cuánto se consuma en el mes. Pero por otro lado, tenemos nuestra variable dependiente, que en este caso en particular es el total a pagar por la factura de la luz. ¿De quién depende el total a pagar de la factura de la luz? Pues depende del consumo de kilowatts, además de un valor constante que ya nos dijeron anteriormente, que es el cargo básico, pero depende única y exclusivamente, por así decirlo, de la variable independiente, es decir, del consumo de kilowatts, porque el cargo básico es siempre el mismo durante los meses. Listo. Entonces, recordar que tenemos un cargo básico de 48.600 pesos, que es un valor constante. Por lo tanto, la expresión que representa nuestra situación sería y igual 517,43x más 48.600. A ver, ¿qué es y? Recuerden que y es el valor a pagar de nuestra factura. Entonces, lo que vamos a pagar de nuestra factura corresponde a el producto entre el número de kilowatts consumidos por el valor de cada kilowatt, que nos los mencionaba en el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué
debemos tener presente quién es la variable independiente. Porque al momento de llevarlo a la expresión, esa variable independiente va a ser una variable, va a cambiar. Entonces, como es algo que va a cambiar, por eso se llama variable. Al tener presente que es un valor que va a cambiar, si miramos la situación, no podemos decir que el cargo básico va a representar nuestra X, porque el cargo básico es un valor constante. Entonces nuestra X está representada por el consumo de kilowatts. Reitero por qué está multiplicada por los 517,43 pesos. Porque cada kilowatts tiene un costo de 517,43 pesos. Pero además de el valor a pagar por el consumo de los kilowatts consumidos, hay que adicionar, por eso aparece el más, el cargo básico que se debe pagar en la factura de recibo de la luz, que son los 48.600 pesos. ¿Qué significa? Que independientemente de si se consuma o no kilowatts, hay un cargo básico que pagar. Si son 0 kilowatts consumidos en el mes, pues el valor a pagar sería de 48.600 pesos igual, porque es un cargo básico y es un valor constante que nunca va a cambiar. Para responder nuestro litoral B, pues simplemente tenemos que reemplazar a X, que representa el consumo de kilowatt por mes, en nuestra expresión hallada anteriormente. En esta expresión, nuestra X la vamos a reemplazar por el valor que nos establecen, que en este caso es de 367. Aquí reemplazamos nuestra X por 367 y resolvemos operaciones. Recuerden que primero multiplicaciones y por último la suma. Al resolver esa operación obtenemos que el valor a pagar por la factura de la luz en ese mes sería de 238.496,81 pesos aproximadamente. ¿Vale? 238.496,81 pesos. Es el valor a pagar cuando se consumen 367 kilowatts. Es un valor aproximado. Para responder nuestro literal C, recordemos que nos preguntaban cuántos kilowatts aproximadamente se consumieron en el mes de enero si se tuvo que pagar 152.086 pesos. Entonces, recordemos que nuestra Y era la variable dependiente y representaba el valor a pagar. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a reemplazar porque es el valor que conocemos. En la situación nos plantean que el valor a pagar en esa factura fue de 152.086 pesos. Por eso reemplazamos el valor de Y por 152.086 pesos. Y nos damos cuenta que nos queda planteada una ecuación. Tenemos una igualdad y una variable. Vamos a resolverla. Este 48.600 que suma pasa al otro lado a restar. Y este 517,43 que multiplica la variable independiente pasa a dividir. Si resolvemos nuestra operación, obtenemos que el valor aproximado de kilowatts en el mes de enero, teniendo en cuenta las condiciones y la expresión que hayamos inicialmente, sería de 200 kilowatts. Pero tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, en esta segunda situación, nos plantea que don Pedro tiene una finca y en esa finca tiene 4 vacas, de las cuales recolecta diariamente leche para la venta. El dueño quiere ser más organizado en sus cuentas y decide decirle a su hijo que va en 10º grado que le ayude. Teniendo en cuenta que el valor del litro es de 800 pesos, nos piden hallar, primero, la expresión que permite modelar dicha situación. Segundo, la cantidad de dinero recolectado al vender 112 litros. Y tercero, la cantidad de litros de leche que se tienen que vender para poder obtener 184.000 pesos. Para responder nuestra primera pregunta, pues vayámonos al enunciado. Y primero observemos que no hay una cantidad o un valor fijo o constante como en el ejercicio anterior. Aquí simplemente nos están diciendo que por cada litro se deben pagar 800 pesos. Más nada. Es decir, si no se vende, no hay ganancias. Por lo tanto, como no hay un valor constante, como no hay un valor fijo,
vamos a hablar de una función lineal de la forma y igual mx. Teniendo en cuenta eso, recuerden que lo primero que tenemos que identificar son nuestra variable. La variable dependiente y la variable independiente. En este caso, la variable independiente hace referencia a la cantidad de litros de leche vendidas y la variable dependiente al dinero recolectado. Habíamos dicho entonces que nuestra expresión debería tener la forma y igual mx porque no tenemos un valor constante. No hay una cantidad que independientemente de que se venda o no se venda nos queda. No, aquí si se vende obtenemos ganancias, si no se vende no hay ganancias. Entonces la expresión sería y igual 800x. ¿Por qué 800x? Porque recuerden que x, que representa la cantidad de litros de leche, se ve afectada por los 800 pesos, que es el valor por cada litro de leche. Si se vende un litro de leche, es decir, si x es 1, son 800 pesos. Si se venden 2 litros de leche, es decir, si x es 2, sería 1600 pesos y así consecutivamente. En el literal B nos preguntaba cuánto dinero se recaudaba si se venden 112 litros de leche. Ya tenemos la expresión. 112 litros de leche hace referencia a la cantidad de litros de leche vendida, es decir, a X. Entonces simplemente tenemos que reemplazar X por 112. Si resolvemos, teniendo en cuenta que 800 multiplica 112, obtenemos que el valor que se obtiene al momento de vender 112 litros de leche es de 89.600 pesos. Y por último, nos preguntaban cuántos litros de leche aproximadamente se tenían que vender si se querían obtener 184.000 pesos. Ojo, tener presente. ¿Qué conocemos en este caso? Conocemos la cantidad de dinero que se recolecta, que son los 184.000 pesos. Es decir, se conoce la variable dependiente, que es y. Esta y entonces la vamos a reemplazar por los 184.000 pesos. Si nosotros reemplazamos esta y por los 184.000 pesos, nos queda la siguiente expresión, que es una ecuación. Recuerden, tenemos la igualdad y una cantidad desconocida. Tenemos que resolverla y para ello el 800 que afecta a la x lo vamos a despejar. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y al momento de realizar nuestra división obtenemos que se deben vender 230 litros de leche para obtener ganancias de 184.000 pesos. Y así podemos ver cómo podemos aplicar las funciones lineales en situaciones de la cotidianidad. No es muy lejano tener que ir a pagar una factura de la luz y tengan en cuenta por qué es necesario modelar este tipo de situaciones como en el caso de las facturas de la luz, del agua, del gas. Porque simple y llanamente, para generar la factura de tu casa, la de mi casa, la del compañero, pues no se van a poner a hacer varios cálculos. Es simplemente generar un código que permita simplemente colocar o llenar los valores de los kilowatts consumidos por hogar e inmediatamente ir generando los recibos. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta un modelo matemático que describa este tipo de situaciones. Si tienes alguna duda o inquietud, recuerda nuestros canales, comunícate, deja tu comentario, deja tu like y suscríbete. Chao.